estamos en Facebook y YouTube. Ahora tenemos un nuevo invitado en este escenario y se trata de Nelson Baldión. Él es consultor en geopolítica energética. Nos va a hablar acerca de la situación del sistema energético nacional. Recordemos que hasta hace algunos días teníamos afuera de operaciones a una de las principales hidroeléctricas como es Coca-Cola Sinclair. En teoría ya se había regularizado este tema el fin de semana, pero aún existe la preocupación sobre la situación eléctrica del país, si habrá o no habrá apagones. Queremos entonces dar la bienvenida a Nelson Baldión por estar aquí conectado. Muchas gracias. Estamos acá, Diana y Francia, de este lado de la cabina. Diana, Francia, muy buenos días, un gusto saludarles. Efectivamente, el tema del sistema energético nacional está bastante caotizado, no solo por el hecho del tema de las represas, también el tema de la producción petrolera, que es sumamente necesaria para producir petróleo, refinar petróleo y esos refinados poder ir a las termoeléctricas. Entonces, ante esas circunstancias, un poquito predecir que haya o no apagones simplemente es como decía un exministro, rezar a Dios que no existan. Se están tomando las medidas necesarias para que justamente se pueda mantener el sistema encendido para que no haya los apagones, porque el problema no es que no haya agua, el problema es que el exceso de agua lleva sedimentos porque no hay dinero para dar los mantenimientos necesarios a las represas, que terminamos justamente por tener exceso de agua, pagar las represas, o si no hay agua también terminar sin generación eléctrica. Entonces hay un problema sistémico de falta de planificación estratégica, por falta de conocimiento técnico, que hace que justamente siempre tengamos esta incertidumbre de que habrá o no habrá. Yo esperaría que si es que se está ejecutando un plan, no exista en la época de estiaje, se tendrá que recurrir básicamente a compras masivas de energía a Colombia para poder cumplir la demanda que cada vez aumenta más en el Ecuador, para que simplemente se tengan que apagar incendios, pero mientras no tengamos una planificación exacta del Plan Nacional de Electrificación de Energía del Ecuador, pues es muy difícil predecir. Sobre eso justamente, bueno, el año pasado el país vivió un periodo de estiaje. Este año ya no se habla de estiaje, pero dejando eso fuera, ¿cuáles serían las cosas que han cambiado entre el 2024 y 2025 en tema energético en Ecuador? Nada, cada vez está más complicado. Hay litigios internacionales porque no se ha puesto la carga necesaria. El caso Progen, están en un litigio, están ahí en problemados. Se ha tenido que renovar el contrato de las barcazas para generar energía que es realmente importada, porque se está pagando bastante por la renta de barcazas. Proyectos masivos de energía no se han anunciado, proyectos de generación termoeléctrica tampoco. Lo que se han anunciado son varios temas de generación solar. Entiendo en el viaje del presidente a China y creo que a Italia, creo que se anunció un par de proyectos, pero justamente en el reportaje Teleamazonas se habla de que hay un 5% de ejecución presupuestaria y apenas tiene una ejecución de proyectos en cero. Entonces ahí vienen las contradicciones, que no va a haber apagones, pero tampoco se complementa los 1.200 megavatios que tiene déficit en el Ecuador. Entonces, si se habla de cambios, todavía no se tiene ninguno. Por el bien del Ecuador, esperemos que la ministra en la rendición de cuentas del miércoles anuncie qué es lo que se está ejecutando realmente, pero en realidad esas contradicciones son las que a la gente le ponen ese nerviosismo, y sobre todo a las empresas. Las grandes empresas que tienen capital en este momento están recurriendo a la autogeneración, hacia fuentes de autogeneración, para justamente no tener que vivir un potencial tema de apagones de 14 horas que afecta mucho a la industria y al trabajo. Y en ese aspecto, lo único que, repito, se tiene que ver es en la rendición de cuentas, ver cuáles son los proyectos que realmente están ejecutando y cotejar, y realmente ver que ellos puedan generar la potencia necesaria para poder tener esta certeza. Ahora, el tema no solo va por ahí. Por ejemplo, con el tema de la producción petrolera, si no se comienza a tomar proyectos de generación sustentable como tiene el petróleo, por ejemplo, en el Ecuador se queman $500 millones al año en energía a través de los mecheros, y hasta ahora no se ha llegado a una licitación para que del mechero se genere energía, o las nuevas tecnologías para que del pozo se saque
geotermia, muy difícil que el Ecuador encuentre un equilibrio fiscal, ya que recordemos el tema energético es fundamental en la vida de los ecuatorianos y del planeta y de cada ciudadano. El día domingo igual en un reportaje de Teleamazonas, mientras la canasta básica está en $810, si no mal recuerdo, y el salario básico está creo que en $465, uno de los factores fundamentales del incremento de la inflación y del costo de la canasta básica es el factor energético. Si el Ecuador no logra y dejar de depender de las importaciones de hidrocarburos, de la energía, simplemente el costo de vida seguirá aumentando y cada vez será un problema mucho más grave si no se generan las fuentes de ingreso necesarias. Sí, de hecho, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha mencionado una serie de factores que podrían garantizar la escasez de apagón en los siguientes meses. Entre esas son las represas de Mazar se encuentran por encima de su máxima cota. Coca-Cola Sinclair, la principal central hidroeléctrica del país, está operacionalmente bien. En lo que va del año se ha recuperado 409 megavatios, entre otras afirmaciones. ¿Esto garantiza que no habrán apagones en lo que resta del año? No, no necesariamente, porque digo, la demanda también sigue creciendo y dentro de esa perspectiva, pues si es que sigue habiendo una demanda tan fuerte de energía, pues simplemente lo que tenemos que seguir viendo son maneras que permitan evitar justamente los apagones. En ese contexto, justamente yo creo que, repito, todo depende del Plan Nacional de Electrificación y con eso nosotros tenemos que estar sumamente conscientes que mientras no exista eso y vean las soluciones y sean ejecutables, hay el dinero, pues básicamente yo creo que de alguna manera eso nos pasará una factura muy grande porque directamente va correlacionado con la productividad del país en el PIB. Entonces, nada puede garantizar mientras no tengamos un plan, una ejecución y realmente se le tome holísticamente a todo el proyecto a todo el sistema holístico, desde la parte de cómo se genera energía con fuentes renovables, no renovables, para que eso nos dé cuánto es la carga que vamos a tener justamente de energía para el futuro, ¿no? Ahora, el gobierno también ha pedido públicamente al sector privado sumarse a la generación de energía y ya han respondido pues que no pueden con una carga por lo menos que implique las 24 horas. ¿Qué tan estratégico considera que ha sido este pedido para que también el sector privado se sume a la generación de energía? Mire, siempre los pedidos existen al sector privado, pero también el sector privado tiene un límite, porque todo esto sigue aumentando costos. ¿Y los costos de quién se transfieren? Al consumidor. Entonces puede ser un pedido, eso va a tener un costo, por eso digo, tienen buscando autogeneración, pero simplemente es complicado mientras no se tenga un plan. Se puede pedir este momento, pero repito, el empresario para poder recuperar el costo tendrá que aumentar, transferir el costo a los consumidores. Y eso al fin de los tiempos termina pasando una cadena inflacionaria que realmente hará que se retraiga nuevamente la economía y eso hace que justamente se frenen todos esta cadena beneficiosa que sería tener una economía boyante. Y usted ve en los reportajes muchas veces los negocios están sumamente parados porque no existe flujo de efectivo en la economía. Entonces pedir al empresario no creo que es lo correcto, porque yo pensaría que la función, como en Estados Unidos, de un mercado desregularizado, lo importante es que las empresas privadas y el Estado trabajen en conjunto para generar energía suficiente para que el empresario pague su cuota de energía y se acabó. Eso pasa en Colombia, eso pasa en Estados Unidos, de mercados desregularizados, que el Ecuador no lo tiene, es estatizado. ¿Y qué cree que ha hecho que se estanque un verdadero plan respecto a un sistema energético sólido en Ecuador, aparte del tema presupuestario? Bueno, la alta rotación de autoridades, las autoridades tienen miedo a la Contraloría y todo ese congelamiento hace que realmente no se tomen decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades que tiene el país de crecimiento. ¿Y cuál podría ser una solución integral para evitarnos ya estos apagones en los siguientes años? ¿O esto es una problemática que vamos a tener generaciones tras generaciones? O sea, puede tener de generación en generación si usted no cambia un
un pensamiento de que todo lo que se hace en el Ecuador es privatización. O sea, se habla de querer delegar un campo petrolero y es privatización. Simplemente se busca eficientización. Mientras no hay una decisión política para delegar el sistema petrolero y energético al sector privado, muy difícil tener una proyección de largo plazo, porque son inversiones tan fuertes que el Estado ya no tiene el dinero. Se necesita inversiones privadas para que se permita eso. Pero para poder tener eso, primero necesita seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, muy difícil que haya ese tipo de inversiones. Sí, justamente eso, porque hay muchos cuestionamientos también de expertos en el tema que señalan que quizás sea también oportuno que empresas privadas puedan invertir acá, pero como señalan, pues tiene que haber también un territorio óptimo que sea también atractivo para que puedan hacer esta autogeneración y bueno, también cambiar un poco las reglas del juego en temas de normativas. Y bueno, más adelante también entiendo que lo que se busca es un tema de sostenibilidad. Ecuador todavía tiene una deuda respecto a eso. ¿Qué tanto podría llegar entonces a tomar esta transición? Repito, esta transición no la podemos predecir mientras no haya una decisión política. La decisión política viene desde el mismo presidente y los ministros que crean en un proyecto donde realmente tengan que tomar decisiones que les permita justamente decidir, porque ya el sistema burocrático es tan fuerte en el Ecuador que es muy difícil muchas veces los mandos medios tomen esta decisión. Si el presidente a través de los decretos de emergencia no puede tomar, pues simplemente estaremos nuevamente en estas incertidumbres. La certidumbre se da cuando hay decisión, pero en este momento no existe esa decisión y eso hace que realmente estemos en este momento todos a la expectativa de qué va a pasar, de que entren inversiones, de que las empresas crean, y eso se traduce nuevamente en una decisión que permita la seguridad jurídica de cumplir con las partes. Así es, le queremos agradecer mucho. ¿Tenías otra pregunta que hacer? No, le queremos agradecer mucho, doctor Nelson Baldión, por este tiempo y por esta clara explicación sobre la crisis energética en Ecuador. Esperemos que se pueda repetir esta entrevista. Siempre un gusto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.